Hola Jorge, te lanzo las preguntas. Cuéntanos, ¿cómo se inició el proyecto? Bueno, básicamente la idea partió de las conversaciones que yo tuve con un amigo italiano. Entonces vi 15 días antes que en España que ahí, concretamente en Italia, tenían un problema de falta de respiradores. Entonces a partir de ahí se me ocurrió la idea de diseñar un aparato para tenerlo aquí en España. Muy bien. Cuéntanos en qué consiste y qué necesidad cubre este aparato. Bueno, pues este aparato es una máquina hecha con componentes industriales que puede cumplir el servicio de una máquina completa de UCI para pacientes de COVID. ¿Con quién estás colaborando en el desarrollo de esta máquina? Pues en la primera fase, el desarrollo de la máquina, conté con la colaboración de mi familia, de mis hermanos, José y Javier. Empezamos a hacerlo público con otro grupo de gente de Zuera, Carlos y alguno más. Y a partir de aquí tuvimos la ayuda de Luis García, que es un veterinario que nos cedió su clínica y su conocimiento para empezar con esto, y de Fernando Beltrán, que fue el médico anestesista que nos ayudó para que esto fuera posible. A partir de este punto, desde luego, hemos contado con una ayuda incondicional y muy grande del grupo Baray o del grupo BSH de la empresa Baray, con la que estamos desarrollando este tipo de máquinas. Cuéntanos un poquito en qué fase de desarrollo se encuentra el proyecto. Bueno, pues tenemos un prototipo desarrollado, que es el primer prototipo cero, que es este, y concretamente hoy estamos en la elaboración de otros 5 unidades de un prototipo en serie 1, que es este mejorado. La idea en principio era fabricar unas cuantas unidades, no sé si 5 o 50 del prototipo número 1, y si seguimos adelante fabricar una versión mejorada que sería la número 2. ¿Y de qué depende que esta máquina llegue a los hospitales y ayude en esta situación? Bueno, pues básicamente en este punto lo que depende de que la máquina llegue a los hospitales es un tema de homologación. Nosotros la máquina la tenemos funcionando, la hemos hecho las pruebas ya con animales, las pruebas con pulmón artificial y todo tipo de cosas, pero estamos pendientes todavía de una homologación. Si tenemos la homologación, podremos hacer las máquinas y las podremos servir a los hospitales. Voy a dar presión, creo que ponemos a hacer algo. Me parece también que queda muy bonito.